Ok, estamos en la quinta propiedad. En la quinta propiedad yo lo que les explicaba es que con esta transformación nosotros modificamos el dominio de la función, pero queremos que la suma nos dé lo mismo, queremos seguir sumando los mismos términos. Si ustedes relacionan esto con lo que estudiaron en cálculo 1, van a ver que lo que se está haciendo aquí es una traslación horizontal de la función. Al yo hacer una traslación horizontal de la función, modifiqué el dominio, pero las y de esa función son las mismas dentro de ese intervalo. ¿Ok? Entonces se los voy a explicar con un ejemplo muy sencillo para que entendamos qué es lo que está pasando allí. Perdón. La propiedad dice así: la suma de igual k hasta n. Ay, caramba. La suma de igual k hasta n de f de i es lo mismo que la suma de igual k más p hasta n más p. Sumo la misma cantidad porque así mantengo el número de términos de f de i menos p. Y si aquí resto, aquí sumo. ¿Ok? ¿Sí? Lo que quiero es trasladar la función manteniendo el mismo número de sumandos. Entonces lo podemos ver de las dos maneras. Si aquí hay una resta, pues aquí hay una suma. ¿Ok? Entonces vamos a verlo en un ejemplo muy sencillo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y corto para que se entienda. Si yo tengo la suma de igual 2 hasta 5, voy a poner una suma pequeña de 2 por i cuadrado. ¿Ok? Cuando yo desarrollo eso, ¿qué es lo que yo tengo que sumar? Mi primer término es 2 por 2 a la 2. Mi segundo término es 2 por 3 a la 2. Mi tercer término es 2 por 4 a la 2. Y mi último término, que sería el cuarto término, 2 por 5 a la 2. ¿Ok? Ahora, por las razones que sea, que en este tipo de ejercicio uno no le ve mucho la utilidad, uno le ve la utilidad cuando estamos trabajando con gran cantidad de términos de estas propiedades. ¿Ok? Por las razones que sea, cuando estoy resolviendo un ejercicio, me puede ocurrir que yo no me interese empezar en 2. Me interesa a lo mejor empezar en 8. Entonces, si yo quiero empezar en 8, ¿cuánto le tengo que sumar a 2 para empezar en 8? Le tengo que sumar 6, ¿verdad? Si le sumo 6, ya aquí comienzo en 8. Si desplacé el límite inferior 6 unidades, tengo que desplazar el límite superior las mismas 6 unidades, porque si no, no se me mantiene el número de términos. ¿Ok? Yo quiero que la suma me dé lo mismo. Yo quiero que me quede 2 por 2 a la 2, más 2 por 3 a la 2, más 2 por 4 a la 2. Entonces, ¿cómo sería la operación? Sería 2 por, sume 6, entonces a 8 le tengo que restar 6. Me daría este. El segundo término, sume 6, entonces a 3, perdón. Entonces, el siguiente término sería 9, le tengo que restar 6. Más el siguiente término sería 10, le tengo que restar 6. Entonces, claro, así me va dando este, me va dando este. Y al último término, que sería 11, le debo restar 6. Y me va dando este. Por lo tanto, ¿qué debo poner aquí adentro? Aquí adentro debo poner 2 por i menos 6 elevado al cuadrado. Con eso garantizo que estas dos sumas son la misma cosa, me van a dar el mismo resultado. Yo varié el dominio, pero el número de términos
que tiene esa sumatoria es el mismo y los términos que estoy sumando son los mismos. Entonces, cuando modificamos el dominio sumando un término, es un número, ese número se le debe restar a la variable de la función, a la variable. Miren cómo está esto, y menos 6, esa resta es lo que voy a elevar al cuadrado. Si resto un número al dominio de esa función, entonces se lo voy a sumar a la variable de la función para garantizar tener los mismos términos, los mismos sumandos, la misma cantidad de términos y por lo tanto las dos sumas son equivalentes. ¿Ok? Entonces esas dos propiedades, la propiedad, déjame compartir para saber qué número les puse. La propiedad 4 y la propiedad 5 son propiedades de mucha utilidad cuando estamos resolviendo funciones donde o no conocemos el número de términos que tiene esa suma, es decir, es un número n cualquiera, o cuando estamos sumando gran cantidad de sumando. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Luego tenemos las sumas notables. Todas estas fórmulas tienen su demostración. Yo no les voy a hacer la demostración acá. Yo les puse en módulo 7 una animación que preparamos en la unidad multimedia que se llama sumatoria.exe.exg. Esa animación ustedes la pueden descargar. Si tienen un buen antivirus, su computadora se las va a bloquear porque en los ejecutables suelen mandar los virus. Ese archivo no está contaminado. Ustedes lo que tienen que decirle a su computadora es que les permita ver el archivo. Ustedes lo descargan en su computadora. Es un ejecutable y lo van a poder ver. Es un archivo hecho en Flash. Y allí ustedes tienen una deducción para esta fórmula y la explicación para las siguientes. Para I cuadrado y para I cubo son fórmulas que se deducen a través de la suma telescópica, que la vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Okay? Estas fórmulas nosotros las vamos a utilizar para Riemann. Son sumas notables. Recuerden que en matemática le damos ese término notable a expresiones que utilizamos con mucha frecuencia. Entonces lo que hacemos es determinar cuál es su estructura de comportamiento, cuál es la fórmula, y la usamos directo sin estar deduciéndola cada vez que la vamos a utilizar. Estas tres fórmulas las vamos a usar con frecuencia para Riemann y ellas definen la suma, la primera, la suma de los n primeros números naturales, es decir, la suma de igual 1 hasta n de i. ¿Qué significa eso? Cuando tú estás sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 hasta n. ¿Cuánto da eso? El resultado de esa suma es n, o sea, el límite superior, por n más 1 entre 2. ¿Okay? Esa fórmula tiene su deducción. Revisen ese ejecutable que yo les dije, allí está. Luego la siguiente suma notable es la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. Es decir, la suma de igual 1 hasta n de i cuadrado. ¿Qué significa eso? Que estás sumando 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado hasta n al cuadrado. Cuando resolvemos esa suma, ¿a qué nos da igual eso? Pues a n, el límite superior, por n más 1, por 2n más 1 sobre 6. Ese es el resultado de esa suma, ¿ok? De esa sumatoria. Y la siguiente fórmula o suma notable es la suma de los cubos de los n primeros números naturales. Es decir, la suma de igual 1 hasta n de i al cubo. ¿Qué significa esto? Que está sumando 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más 5 al cubo, más 6 al cubo, hasta n al cubo. Cuando tú resuelves esa cuenta,
el resultado es n cuadrado por n más 1 al cuadrado entre 4. Estas tres fórmulas van a ser de uso frecuente, por eso las llamamos sumas notables. ¿Ok? La siguiente suma notable es la suma telescópica. Y la suma telescópica la vamos a usar bastante cuando estemos en series. ¿Ok? Entonces es importante que le pongamos atención a esto. En el material que les estoy comentando, en sumatoria.exe, también está una deducción para esta suma. Fíjense en la estructura de la suma telescópica. ¿Qué cumple ella? Ella es una resta de dos funciones, f de i menos f de i más 1, o f de i menos f de i menos 1, o sea, estoy restando dos funciones, y cuando yo las comparo una con la otra, ellas están desplazadas una unidad, ¿ok? La variante que hay entre una y la otra es que cuando yo comparo una función con la otra, se trasladó horizontalmente una unidad, ¿ok? Entonces la suma de igual que hasta n de f de i menos f de i más 1, y cuando yo desarrollo esto, cuando la desarrollamos, los invito a que lo vean en la animación, vamos a ir viendo que se nos van a ir cancelando todos los términos, se nos van a cancelar todos los términos, y ¿qué nos va a quedar? El primer término de la suma, es decir, f de i evaluada en k, menos el último término de la suma, es decir, f de i más 1 evaluado en n. Por eso se llama telescópica, porque cuando analizamos cómo se construye un telescopio, vemos que él tiene un sistema de lentes, pero el efecto relevante lo da el primer lente y el último lente. ¿Ok? Esta expresión es equivalente a esta. ¿Sí? Fíjense que si yo lo veo aquí, esta está desplazada una unidad con respecto a f de i, ¿por qué lo sé? Porque i tiene sumado 1, mientras que aquí el asunto es al revés, la que tiene desplazada una unidad es f de i con respecto a f de i menos 1. Si yo a i menos 1 le sumo 1, me da f de i. O sea que en esta forma, esta equivale a esta y esta función equivale a esta. ¿Ok? Es otra manera de expresar la misma función telescópica. Cuando ya está expresada de esta manera, pues el resultado es el último término menos el primer término. Es simplemente un factor común. Yo les invito a que no se vuelvan un lío con esto. Tomen una de las dos, o tomo esta y la trabajo, porque de aquí para acá no es más que un factor común. Y lo que hay que reconocer es cuál de las dos funciones se trasladó para uno poder aplicar la fórmula sin error. La otra opción es, no me aprendo ninguna fórmula, lo voy desarrollando, voy evaluando y voy viendo que se va cancelando y me doy cuenta que obtengo el primer término y menos el último, o al revés, el último menos el primero. ¿Ok? Entonces, aspectos relevantes en la suma telescópica, lo vemos aquí, se trata de la resta de dos funciones, eso es lo primero. Si no es una resta, no puede ser telescópica. La segunda cosa, una de ellas está trasladada con una unidad con respecto a la otra, siempre, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y dependiendo de cómo esté expresada, es decir, cómo ella está expresada acá dentro del símbolo de sumatoria, pues el resultado es el primer término de la sumatoria menos el último, o bien el último término menos el primero. ¿Ok? Tomen una de ellas y trabajen con cualquiera de ellas porque es indiferente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que nos pasean por esas propiedades. Yo busqué ejemplos representativos de las propiedades más relevantes, ¿ok? Porque hay propiedades que son como muy obvias y estas propiedades que no son tan obvias son las que son más útiles y son las que les cuestan más. Entonces yo enfoqué los ejemplos hacia esas propiedades. El ejemplo 3 dice, calcule el valor de la constante K en la siguiente ecuación. Nos da una ecuación, la suma de igual 1 hasta 2K de 1/5 a la I.
menos la suma de igual k hasta 2k de 1/5 a la i es igual a 1/5. Y además nos dicen si sabes que la suma de igual n de igual 1 hasta n, perdón, de 1/5 a la i, esta suma, independientemente de quién sea n, da como resultado menos 5/4 por 1/5 elevado a n más 1 más 1/4. Esto es un dato que a mí me están dando aquí, ¿ok? Para yo poder resolver esta ecuación. Entonces, lo primero que analizo y de lo que me doy cuenta es que la fórmula que me dan empieza para igual 1, ¿ok? Yo no puedo aplicar esta expresión, este resultado, si la sumatoria con la que yo estoy trabajando no empieza en 1. Esa es la primera cosa que tengo que entender. No importa qué número haya acá arriba, pero ella tiene que empezar en 1. Entonces voy a irme un momentico a la pizarra para aclarar este aspecto un momento. Déjenme tomar una foto para saber cuál es el ejercicio. Me voy un momentico a la pizarra y entonces fíjense, para entender esto. Si yo te estoy diciendo que la suma de igual 1 hasta n de 1/5 elevado a la i te va a dar menos 5/4 por 1/5 elevado a n más 1 más 1/4, y yo te pregunto, mira, ¿cuánto vale la suma de igual 1 hasta 80 para esa misma función? Entonces tú lo que tienes que hacer es, esa 80 lo pones donde está n, ¿ok? ¿Pero por qué lo puedo hacer? Porque está empezando en 1 la suma. Entonces mi resultado sería menos 5/4 por 1/5 elevado a 80 más 1 más 1/4. Y saco esa cuenta. Pero si a mí me dicen, calcula la suma de igual 30 hasta 120 de 1 sobre 5 elevado a la i, ya yo no puedo usar directo esta fórmula. ¿Por qué? Porque no está empezando en 1 esa suma, está empezando en 30. Y entonces para este tipo de situaciones es donde esas propiedades que hemos mencionado es muy importante. Porque yo voy a poder usar ese dato siempre y cuando esa suma comience, la suma que me están preguntando, comience en 1. Entonces las propiedades que mencionamos, las 5, las 6, van a ser de utilidad para resolver este tipo de situaciones. Entonces vamos a ver cómo abordamos este ejercicio. ¿Cómo abordamos este ejercicio que tenemos por aquí? Entonces lo primero que veo es que tengo la suma de igual hasta 2k de 1/5 a la i, como ella comienza en 1, yo podría utilizar este dato. Pero para esta fórmula yo no lo puedo utilizar, porque él no comienza en 1, él comienza en k, y k es un natural cualquiera. Entonces empiezo a analizar, ¿qué puedo hacer? Y me recuerdo que tengo la propiedad número 4. La propiedad número 4 me dice, si k es menor o igual que p, menor o igual que n, la suma de igual k hasta n de f de i la podemos picar. De igual k hasta p de f de i más el siguiente natural. Recuerden que tienen que tomar el siguiente porque si no van a repetir un término, de igual p más 1 hasta n de f de i. Ok, entonces con eso en mente, yo digo, mira, la suma de igual 1 hasta 2k de 1 sobre 5 elevado todo a la i, usando esto, yo la puedo picar en la suma de igual 1 hasta k menos 1 de 1 sobre 5 elevado a la i, más la suma de igual k hasta 2k de 1 sobre 5 elevado a la i. Mira, esto no es casual, esto es intencional. Yo la pico donde yo necesito picarla. ¿Por qué la piqué así? Porque aquí está esta señora que yo no sé cuánto vale y que como comienza en K, yo no puedo usar este dato.
Entonces yo intencionalmente la que comienza en 1 hasta 2K, la piqué de igual 1 hasta K menos 1 y de igual K hasta 2K. ¿Para qué? Para yo poder despejar esta expresión. Esta expresión es para mí la incógnita, ¿ok? Esa señora que yo no sé cuánto vale, yo necesito despejarla para sustituir en esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, si yo aquí despejo esta señora de igual, bueno, en vez de despejar a esta señora, lo que estoy haciendo para usar este dato, perdón, lo que estoy haciendo es la suma de igual 1 hasta 2K de 1/5 a la I, que es todo esto, lo estoy sustituyendo aquí para usar este dato, ¿ok? Porque también lo puedo hacer por la vía de despeje y meterlo aquí, es lo mismo. Entonces, toda esta expresión, déjenme resaltarla para que se entienda, toda esta expresión, la estoy metiendo aquí, la estoy sustituyendo en esa ecuación. Y eso es lo que tenemos aquí. La suma de igual K menos 1, de igual 1 hasta K menos 1, de 1 sobre 5 a la I, más la suma de igual K hasta 2K de 1 sobre 5 a la I, esta suma es lo mismo que esto. Entonces lo sustituyo en esa expresión, menos la suma de igual K hasta 2K de 1/5 a la I, igual a 1/5. ¿Qué observamos cuando hacemos eso? Cuando hacemos eso observamos que el término que está aquí en color fucsia y el término que está aquí en color negro son idénticos. Lo que le cambia es el signo. Por lo tanto, allí podemos hacer una simplificación. No importa cuál sea la expresión que estemos sumando, si son opuestas, el resultado de esa suma va a dar 0. Entonces yo puedo cancelar este señor con este señor y me queda solo este término. La suma de igual 1 hasta K menos 1, de 1 sobre 5 a la I igual a 1/5. Esta no es la única forma de abordar el ejercicio, pero es como la más directa, ¿ok? Ahora, como esto comienza en 1, yo ya puedo utilizar este dato que me dan. Como eso ya comienza en 1, pues ¿quién hace el papel del límite superior? K menos 1. Entonces yo aplico esa fórmula para este lado de la igualdad. Y este lado es el que tenemos en la condición inicial que nos dan en el problema. Entonces cuando resolvemos, ¿qué es lo que obtenemos? Pues que la suma de igual 1 hasta K menos 1 de 1/5 a la I, usando este dato, se convierte en menos 5/4 por 1/5 de K menos 1, porque N está haciendo el papel o está siendo sustituido por K menos 1, más 1, se simplifica ese 1 y me queda K, más 1/4. Por lo tanto, este miembro de la ecuación se convierte en menos un 5/4 por 1/5 a la K más 1/4, igual a 1/5. ¿Ok? Entonces despejamos, ese 1/4 pasa restando, resolviendo esa resta nos da un 20avo en el segundo miembro. Ese 5/4 que está multiplicando va a pasar dividiendo, por lo tanto queda 4 sobre 5, se simplifica y da un 25avo. Obtenemos 1/5 elevado a la K es igual a un 25avo. Por lo tanto, un 25avo lo podemos escribir como 1 sobre 5 al cuadrado, por lo tanto K es igual a 2. ¿Cuál es entonces el valor que debe ponerse acá en esa igualdad para que esa expresión me dé 1/5? Pues K debe valer 2. Si ponemos aquí 2 y resolvemos, eso nos va a dar 1/5. ¿Ok?
K debe ser un número natural. Esto es importante. Si a veces aquí se pueden generar ecuaciones de segundo grado o de grado mayor que 2 y obtenemos varias respuestas. No pierdan de vista, el dominio en la sumatoria es el conjunto de un subconjunto de los números naturales. Por lo tanto, esta expresión o ese resultado de K debe ser un número natural. Si nos da un número racional o nos da una raíz o nos da un entero, hay que descartarlo. ¿Ok? Preguntas con este ejercicio. Vamos con el ejemplo 4. El ejemplo 4 dice, si el límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual a h hasta n de 1 sobre i por i más 1 es igual a un 1/80, calcula h. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo hago es analizar todo lo que vimos. ¿Puedo aplicar aquí alguna propiedad? Bueno, de poder puedo. La pregunta es si eso me sirve para resolverlo. Ok, yo puedo trasladar, pero veo que no puedo resolver. O puedo contar el número de términos, n menos h más 1, pero eso no me sirve para resolver. Veo si puedo usar una suma notable, pero la suma notable es la suma de i o la suma de i cuadrado o la suma de i cubo, y aquí yo no tengo ni i, ni i cuadrado, ni i cubo. Por lo tanto, todo lo descarto. Lo único que me queda de todo lo que vimos es la suma telescópica. Entonces decimos, ajá, pero la suma telescópica aplica para una resta, y esto no es una resta de dos funciones. Pero me pregunto, ¿yo podré transformar esta función en una función equivalente a ella que sea una resta? Esa es la pregunta que debo hacerme. Y entonces digo, bueno, ¿qué de lo que he estudiado yo pudiera utilizar? Y veo que descomposición en fracciones simples. La descomposición en fracciones simples no es solamente para resolver integrales, ¿ok? Entonces yo digo, ok, aquí yo tengo dos factores lineales, esta fracción es propia, por lo tanto ella cumple las condiciones para descomponer en fracciones simples. Son dos factores lineales diferentes, por lo tanto yo puedo separar eso en a sobre i más b sobre i más 1. Perfecto. Saco mínimo, entonces me da 1 igual a por i más 1 más b por i. Y ya sabemos, si evaluamos para menos 1, pues me va a dar b igual menos 1. Y si evaluamos para 0, para i igual a 0, pues me va a dar a igual 1. Entonces ya yo tengo los dos coeficientes. ¿Ok? Y entonces sustituimos en nuestra función. Esto nos quedaría 1 sobre i menos 1 sobre i más 1. Esta resta es equivalente a esta fracción. Si yo saco mínimo, me va a dar esto. Pero para usar suma telescópica, a mí me conviene que ella esté en términos de una resta. Por eso es que entonces nosotros esta suma, la suma de igual h hasta n de 1 sobre i por i más 1, la expresamos como la suma de igual h hasta n de 1 sobre i menos 1 sobre i más 1. Entonces recuerden, tú tienes que buscar si una función está trasladada a una unidad con respecto a la otra. Entonces, si yo tomo a f de i como 1 sobre i, ¿qué pasa cuando yo evalúo f de i más 1? Según lo que aprendimos en cálculo 1, pues sustituimos la variable por i más 1 y obtenemos la otra función. Entonces, yo ahí vemos que esta señora 1 sobre i, esta señora 1 sobre i está haciendo el papel de f de i, y esta señora 1 sobre i más 1 está haciendo el papel de f de i más 1. ¿Por qué? Porque si yo a partir de ella cambio i por i más 1, me da esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la propiedad telescópica? Toma el primer término. El primer término lo encontramos evaluando f de i en el límite inferior. Y le restas el último término. ¿Cómo encontramos el último término? Toma n
y evalúalo en la función f de i más 1. Entonces eso se traduce en esta función donde tienes i pones h, y en esta función donde tienes i pones n. Eso es lo que hay que hacer. Entonces eso se convierte en 1 sobre h menos 1 sobre n más 1. Pero ¿qué te dice el dato? Te dice, mira, verifica, o ya sabemos, mejor dicho, ya sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria me da 1 sobre 80. Entonces aquí nosotros tenemos dos operaciones. Una operación, la sumatoria, ¿sí? Estamos resolviendo una sumatoria. Y lo que nos da esa sumatoria, después se lo entregamos al límite. Son dos operaciones las que estamos haciendo. Cuando yo hago este resultado, cuando yo obtengo este resultado, yo lo que obtuve fue el resultado de la sumatoria. ¿Y ahora qué tengo que hacer con ese resultado de esa sumatoria? Calcular el límite. Entonces el resultado de esa sumatoria yo se lo entrego al límite, es decir, esto lo cambio por mi resultado, que sería 1 sobre h menos 1 sobre n más 1, y a esta expresión le hallo el límite cuando n tiende a infinito. Observa que la variable para el límite es n, mientras que la variable para la sumatoria es i, ¿ok? H actúa para el límite como una constante, la variable para el límite es n. Si n tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0, este término desaparece. Y este es una constante para esa expresión. Por lo tanto, el resultado de ese límite es 1 sobre h igual a 1 sobre 80. Despejando, h nos da 80. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a, en este minutico que nos queda, y después vamos a la siguiente sesión para poder terminar, vamos a hablar de las sumas de Riemann. Una vez que entendemos sumatorias, realmente nosotros damos sumatoria en este punto para poder explicar sumas de Riemann. ¿Y por qué nos interesa sumas de Riemann? Porque sumas de Riemann es lo que nos permite definir la integral definida. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que entender es cómo se define una suma de Riemann, y es en plural, no hay una, hay infinitas sumas de Riemann. ¿De acuerdo? ¿Cómo se define? Una función, lo primero es que tenemos que partir de una función conocida, definida en un intervalo cerrado AB, y se define la suma de Riemann de orden n de la función f a la siguiente sumatoria. La suma de orden n, S sub n, es igual a la suma de igual 1 hasta n de esta expresión. F de x sub i por delta x sub i. Ahora vamos a entender cada uno de esos elementos. ¿Ok? ¿Qué es lo que significan cada uno de esos elementos? Lo primero que debemos entender es que yo tengo una función que está definida en un intervalo, y lo que vamos a hacer con ese intervalo es dividirlo en n subintervalos o en n intervalitos más pequeños que están dentro de ese intervalo AB. ¿Ok? Ellos pueden tener todos el mismo tamaño o pueden tener tamaños diferentes. Y ahí empieza la primera variación, por eso es que hablamos de sumas de Riemann en plural. ¿Ok? Para efectos de comodidad, nosotros vamos a considerar que cada subintervalo o partición tienen el mismo tamaño. ¿Ok? Porque si los dividimos en partes iguales, si yo te digo el intervalo desde x igual 1 hasta x igual 3, divídelo en 4 intervalos iguales. Es mucho más fácil sacar las cuentas que si yo te digo, divídelo en 4 intervalos más pequeños como a ti te dé la gana. ¿Ok? Entonces el primer convenio que establecemos
es que vamos a considerar los intervalitos que metemos dentro de ese intervalo AB, todos del mismo tamaño. Entonces este subíndice deja de tener relevancia, porque como todos van a tener el mismo tamaño, podemos hablar de un delta X. ¿Qué es ese delta X? Ese delta X es la amplitud de ese intervalo. ¿Qué tan grande, qué tan ancho? ¿Cómo yo encuentro el ancho de un intervalo? El límite superior menos el límite inferior. Si yo te digo, en el eje X, el intervalo de 1 a 3, ¿cuál es su amplitud? ¿Cuál es su delta X? Tú dices 3 menos 1, su amplitud es 2, ¿ok? Lo segundo es el intervalo AB, perdón, lo tercero, el intervalo AB fue dividido en n subintervalos de tamaños iguales. Esto es lo que vamos a llamar particiones regulares. Yo agarro ese intervalo y lo divido en n pedacitos iguales. Si lo estoy dividiendo en n pedacitos iguales, pues yo digo la amplitud del intervalo, B menos A, lo divido entre el número de intervalos que quiero meter allá adentro. Ya lo vamos a ver más claro con un ejemplo concreto y la gráfica, que eso ayuda mucho. X sub i es un número cualquiera dentro de esos intervalitos más pequeños, ¿ok? Un número cualquiera en el eje X. Nosotros podemos tomar el límite superior de cada intervalito, el límite inferior, el punto medio, un número cualquiera que me dé la gana. Por eso es que hablamos de sumas de Riemann en general. En la literatura encontramos 3 criterios para tomar ese X sub i, ese valor, para evaluarlo en la función. O tomamos el límite inferior de cada intervalito, o tomamos el límite superior de cada intervalito, o tomamos el punto medio de cada intervalito. Nosotros vamos a trabajar y hacer la deducción tomando el extremo derecho o el límite superior de cada intervalito pequeño en el que divido ese intervalo AB. Recuerda que la recta real es ordenada, el eje X es ordenado, de izquierda a derecha, mientras más a la derecha te encuentras, más grande es el número. Entonces, cuando tomamos el extremo derecho, decimos estamos tomando el límite superior de cada intervalito. Es decir, si yo quiero tomar el límite superior de cada intervalito, pues yo eso lo voy a expresar en términos de una fórmula como A, que es el límite inferior del intervalo grande, más I por delta X sub i. Esta I y esta delta X sub i lo que está contando es el número de intervalos que voy sumando para posicionarme en el eje X. ¿Ok? Vamos entonces a ver esto gráficamente, porque así es como muy abstracto. ¿Qué me está diciendo esta profesora? No estoy entendiendo nada. Yo sé que esta parte así es, oh, wow. Entonces vamos a verlo en un ejemplo, con un gráfico. Vamos a cerrar esta sesión y volvemos a la conferencia primera, ¿ok? Al mismo vínculo.